¿Qué tal? Muy buenos días. Ahorita empezamos nada más a ver que siguen llegando compañeros de ustedes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya ven que ayer nos quedamos viendo la parte, enfermedad intersticial. Estábamos viendo que siempre hay que hacer una correlación estricta con todo lo que estamos viendo en la imagen, no nada más el foco específico en el pulmón o en el sitio que nosotros estemos evaluando, ¿no? Fíjense cómo aquí tenemos derrame pleural de manera bilateral, ¿no? Recuerden que se tienen que ver los recesos costodiafragmáticos como una cuña en la porción inferior de ambos campos pulmonares. En este caso, el izquierdo es muy evidente que sí tiene la línea de Damasio, la línea curva, que nos indica que hay líquido en esta región, que por adherencia por incremento de la tensión superficial del líquido, cuando está en un espacio reducido, se adhiere a las paredes y por eso va subiendo y hace esta curva, ¿no? Aquí no vemos como tal esta curva, pero sí vemos un incremento de la radiopacidad en la región basal del pulmón y además vemos obliteración del receso costodiafragmático derecho, ¿no? Lo cual es importante porque obviamente el hecho de tener una afección intersticial de aspecto vascular y que además tenga derrame pleural, pues ya nos va cambiando los diferenciales a que si tuviéramos solamente una afección intersticial, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en este caso también cómo tenemos una afección, tenemos un paciente que si evaluamos en su conjunto, parece no estar grande, ¿no? Es una paciente joven, empezando por el hecho de que es femenino, porque pues vemos la silueta mamaria. Fíjense cómo tenemos pues disminución de la grasa, está un poco delgada la paciente y tiene un patrón en puntilleo que nos hace pensar en una tuberculosis miliar, ¿no? Tiene un derrame pleural, ya les había dicho que el derrame pleural en la tuberculosis no es tan frecuente, aproximadamente hasta el 30% de los pacientes pueden presentar derrame pleural. Y pues siempre hay que tener en cuenta los hallazgos adicionales, ¿no? No porque no sea un estudio para valorar piel, por ejemplo, o tejido celular subcutáneo, no lo vamos a tomar en cuenta en el conjunto, ¿no? Fíjense en este acercamiento cómo podemos ver este patrón de afección intersticial, que al final de cuentas vamos a ver como si fueran muchos puntitos. Fíjense este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, ¿no? Aquí podemos ir viendo los puntitos. Si se acuerdan lo que yo les había dicho del amigo, a lo mejor me podrían decir, bueno, este puntito sí tiene aquí su amigo, este puntito sí tiene aquí su amigo, pero sí tenemos varios puntitos como este que ya no tienen amigos, ¿no? Que ya están solitarios. Y además, fíjense el patrón reticular fino que podemos observar en todo el parénquima pulmonar. Si se fijan, esta radiopacidad lineal aquí, ya no es normal que viéramos este patrón tan distal. A lo mejor si tuviéramos algo por aquí, pues todavía los podríamos confundir, ¿no? Pero todo este patrón tan distal y tan homogéneo distal al ilio, me refiero, porque puede, no, obviamente, siempre que digan distal o proximal, hacia a qué se están refiriendo, ¿no? Distal al ilio. Pues evidentemente ya no es normal y empezamos a tener estas líneas radiopacas horizontales que no concuerdan con la dirección de los vasos, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar en una afección intersticial. El patrón reticular nodular fino nos hace pensar en que puede ser infeccioso, probablemente alguna tuberculosis. Y pues lo podemos darle peso porque obviamente el diagnóstico no se hace por imagen. Recuerden que ya no estamos viendo neumonía. La neumonía, el diagnóstico tampoco es por imagen, de hecho, pero ya sabemos que necesitamos 3 elementos: clínico, laboratorial y radiológico, ¿ok? En la tuberculosis no, a pesar de que nos puede dar neumonía, o sea, podemos diagnosticar neumonía, pero la etiología no la vamos a diagnosticar por imagen, ¿no? Entonces, fíjense aquí como, pues, hallazgos auxiliares que también nos sirven, ¿no? Esta es una radiografía lateral del mismo paciente. Fíjense cómo tenemos aquí un incremento de
radiopacidad de manera reticular, nodular fina. Seguimos viendo el espacio aéreo retroesternal, lo cual es muy importante porque recuerden que esto va a ser importante para hacer distinción de otras patologías, ¿no? El espacio retroesternal lo podemos ver tanto incrementado como disminuido o no verlo, ¿ok? ¿Se acuerdan que tenía un derrame pleural derecho? Aquí lo podemos delimitar mucho mejor. Fíjense cómo el receso costodiafragmático posterior siempre es más dependiente, ¿no? En este caso, los pacientes con tuberculosis pueden llegar a ser septos en el derrame pleural y esto lo puede locular y además y así no necesariamente tiene que estar distribuido en toda la localización de la pleura, ¿no? Podemos ver que la afección es difusa, como lo habíamos visto en la radiografía póstero anterior, y fíjense siempre cómo es necesario tener los brazos bien levantados para que no se nos vaya a sobreponer a las estructuras, ¿no? Ese es otro ejemplo de un paciente con enfermedad intersticial. Fíjense cómo aquí también vemos un patrón reticular. Podemos ver algunas zonas con un patrón nodular, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes vean un patrón nodular fino que podríamos considerar miliar, obviamente los diferenciales pues son varios, ¿no? Pero los dos principales que ustedes deben de considerar es, ya les he dicho uno, alguien que me diga los diferenciales. Uno, ¿cuál es? Rápido, sencillo, lo he estado diciendo. Tuberculosis. Tuberculosis. Y el otro, ya llevaron infecto, ¿no? O están llevando infecto este semestre. ¿Cuál es el principal diferencial de la tuberculosis en pulmón, por ejemplo? Al menos por imagen. Y por clínica también. Hongos, ¿ok? Hongos. Siempre piensen en hongos también, como por ejemplo el histoplasma puede darnos una imagen muy similar a la tuberculosis, ¿ok? Entonces, siempre que vean este patrón, ustedes piensen en tuberculosis o en hongos, ya sea el histoplasma es uno de los que frecuentemente vamos a encontrar, sobre todo con un patrón así similar a la tuberculosis, ¿no? Recuerden que el patrón miliar es principalmente asociado a la tuberculosis primaria. ¿Okay? ¿Cómo lo veríamos por tomografía? Fíjense cómo estamos viendo un patrón micronodular. Los nódulos están muy distales, muy periféricos, muy adyacentes a la pleura parietal. Y son de distribución generalizada. No los estamos encontrando en un sitio específico, ¿no? Porque si los encontramos en un sitio muy particular, pues los diferenciales cambian. Obviamente la tuberculosis se disemina. No es que vayamos a ver tuberculosis, mira, tiene aquí una tuberculosis muy focal. Generalmente la vamos a ver diseminada, ¿no? ¿En qué momento sí podemos ver algo focal en la tuberculosis? Bueno, pues cuando vemos zonas de destrucción, cuando tenemos cavernas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos múltiples nódulos que llegan hasta la periferia y en este caso no tenemos tanto engrosamiento septal intersticial, ¿no? Es como nosotros veríamos en la tomografía el patrón miliar, famoso patrón miliar, y ya saben, van a pensar ¿en qué? Alguien que diga, lo acabo de decir, literal lo acabo de decir. Tuberculosis o una infección por histoplasma. Exacto, hongos, dentro de los cuales histoplasma sería algo muy, muy frecuente, ¿ok? O sea, muy característico de esta morfología, pero muy bien. Tuberculosis y hongos, ¿ok? Y piensa en histoplasma, ¿ok? No nada más histoplasma, pero histoplasma es de los más frecuentes. Entonces, ahora, Doctor, ¿sí? yo tengo una pregunta sobre histoplasma. Hace Sí, adelante. 2 semanas estuve viendo un caso clínico precisamente de histoplasmosis. Ajá. Creo que era una radiografía que era análoga y estaba muy fea, la verdad.
Ok. Pero unos nódulos demasiado marcados y grandes Ajá. y no alcanzaba a ver los chiquitos. Eh, entonces, histoplasmosis puede llegar un momento en que dé los nódulos grandes y no los chiquitos. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. De hecho, hasta tuberculosis también, ¿eh? O sea, el patrón miliar es característico de la tuberculosis en la primaria, en la primoinfección. Y es como se puede ver también una infección por hongos, especialmente por histoplasmosis, que va iniciando. Pero claro que pueden crecer esos nódulos y se pueden hacer más grandes, más frecuentemente en los hongos que en la tuberculosis. La tuberculosis a lo mejor lo que va a hacer hacer confluente. La histoplasmosis, más frecuentemente los nódulos se van a hacer más grandes, pero sí, es probable que no veas los nódulos chiquitos, ¿eh? Pero es micro y macronodular la histoplasmosis totalmente. Así que en tu caso, pues sí es, a pesar de que tu radiografía sea análoga y se vea toda fea, bueno, eso es lo que me dijiste, ¿no? Sí, evidentemente sí, por lo que me cuentas, sí es un totalmente compatible. Sí, Ok, sí, gracias. sí, claro. Entonces, alguien que me ayude a ver esta plaquita. Les digo, ni se preocupen, es sin estrés, sin nada, úsenlo como práctica y que ustedes, este, ya se los aseguro que si hacen este ejercicio muchas veces aquí conmigo, les va a ir muy bien en los exámenes. Alguien que se anime. Es que, fíjense, quiero que aprendan, puede parecer muy fea esta plaquita, pero en realidad no está tan difícil. Anímese a alguien. Rogelio está por ahí, no se quiere animar. Sí, aquí estoy. Muy bien, adelante. Voy. Más grande. Bueno, pues se puede ver la tráquea que está desviada hacia la derecha. Ok, primero, ¿qué estudio es y en qué Es proyecto? una radiografía posterior anterior de tórax. Muy bien, como buena radiografía siempre tiene que estar rotulada. Ok, excelente, adelante. Entonces hay una desviación de la tráquea hacia la derecha. Pero bueno, entonces, acuérdense, son 3 puntos. Primero, ¿qué estudio es? ¿Qué proyección? Segundo, ¿la técnica es Técnica. adecuada? Ajá. Ok. ¿Quiere que describa la técnica o nomás le digo sí? Sí, pues venos diciendo qué opinas de la técnica. Pues en la penetración se supone que se tienen que ver 4 cuerpos vertebrales a través de la tráquea Ujú. y pues yo ¿Los nomás ves? alcanzo a distinguir 3. Acuérdate, tú mismo lo dijiste, está chuequita, ¿no? Pero pues aquí Ujú. este probablemente también entra, ¿no? A lo mejor aquí ya no vemos otro, pero yo estoy viendo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ok. Y en la rotación, pues sí se miran las clavículas Bastante equidistantes. centradas, ¿no? Sí. Ajá. A pesar de estar chueca la tráquea, que nos podría confundir ahí, están bastante centradas. Muy bien, Rogelio. Que no te confundan cosas que no son las que debes de valorar. Muy bien. Ujú. Inspiración, se tienen que ver de 8 a 10 espacios intercostales, pero pueden ser 7 y aquí son 7, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. Entonces sí se puede tomar como adecuada. Ok. Las escápulas no están del todo fuera del campo pulmonar, Exacto. Aquí podemos ver, la izquierda. Ajá. ajá, esta se está metiendo muy bien, muy bien. Y aquí es esta de aquí, mira. Ok, sí. Ajá. Muy bien, muy buena observación. Y los semidiafragmas, pues sí se miran completos y parte del abdomen superior. Se mira la burbuja gástrica también. Excelente. Entonces, ¿qué dirías? ¿Buena técnica, mala técnica? Buena técnica. Excelente, muy bien. Adelante. Entonces, es una radiografía útil para el diagnóstico. Ahora sí, Ujú. adelante. Ahora sí el análisis. Ujú. Entonces, así la tráquea desvía hacia la derecha. Exacto. Eh, ¿Podrías ver el por qué ahorita que vamos a describir los grandes vasos? sí, pues hay prominencia, ¿no? De la aorta. Y además, Del, ¿ves este engrosamiento de la pared ajá, con un incremento de la radiopacidad que te sugiere? posible aterosclerosis, ¿no? Exacto. Muy bien, Rogelio. Muy bien. Adelante.
Y del, del infiltrado, no estoy seguro si es Bueno, alveolar. vamos por orden, ¿no? Igual y si quieres, termina primero grandes vasos corazón. La silueta cardíaca la veo. No, no se mira agrandada. Exacto. Se ve bien, ¿no? Se ve tranquila. Ujú. Digo, lo que estamos viendo aquí despeluchado es por lo pulmonar que ahorita vamos a ver. Ajá. Ahora sí, si quieres irte al pulmón, a los cilios, a donde tú quieras. Estoy muy seguro del pulmón derecho, el Ajá. ilio, lo que se mira ahí, pues al principio. Sí, sí es cilio. Sí es parte del ilio todavía. Pero no estoy muy seguro de qué es, cómo escribirlo. Nada más describe que los cilios son simétricos, describe que no hay engrosamiento de las estructuras vasculares en el ilio. Ok. Sí, sí. Y del parénquima, Ajá. pues yo. mm, Ok, vete tranquilo por partes. Fíjate, ¿qué te parece esto de aquí? dice de los ángulos. O, No, 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 estamos en el parénquima ahorita, ¿no? Parénquima pulmonar. ¿Cómo ves esta zona de aquí? ¿Qué te semeja? no es como panal de abejas. Ajá, exacto, muy bien. Y que se parece también esta zona un poquito, ¿no? Ujú. Como esto de aquí, esto de aquí. Ahora, ¿cómo ves el parénquima adyacente a la caja torácica? Y se mira más radiopaco. Exacto, exacto, muy bien. ¿Qué te parecen estas líneas radiopacas de aquí? Ya están muy distales del ilio como para que fueran normales, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, identificaste muy bien las principales alteraciones, ¿no? Tiene este patrón en panal de abejas que es difuso. ¿Lo ves en todo el parénquima pulmonar o lo ves solo en un solo sitio? Pues lo alcanzo a observar mejor en un solo sitio abajo. Ajá, pero también hay aquí, ¿no? Mira, Ujú. fíjate, ¿ves cómo tienes aquí este patrón? En el izquierdo también se mira, pero ¿Perdón? igual no. En el izquierdo también se alcanza a ver en todo el pulmón, es que igual no alcanzo a distinguirlo. En el izquierdo se alcanza a ver entero el pulmón. En todo el pulmón, en todo el pulmón. Sí, fíjate cómo tienes esta zonita de aquí también, tienes esta zonita de aquí, más pequeñita, pero es un conjunto. Entonces, tienes este patrón como en panal de abeja. Tienes este de aquí, tienes este de aquí. En el pulmón derecho, obviamente, hay mucha más afección, pero fíjate que aquí, casi cercano a la caja torácica, ves también incremento de la radiopacidad, con a lo mejor algunas radiopacidades micronodulares. No es normal tener incremento de la radiopacidad tan distal al ilio pulmonar, ¿ok? Eso, aunado a que estás viendo zonas de radiopacidad muy distales al ilio y estás viendo afección difusa de todo el parénquima, pues te hace pensar en una enfermedad intersticial. Ahora, algo que dijiste muy bien, lo veo mucho mejor en la base del parénquima pulmonar. Eso es importante porque muchas de las patologías que tenemos en las enfermedades intersticiales tienen patrones característicos. No todas se pueden diagnosticar por imagen porque hay dos, que tres que el tema de las neumonías intersticiales es interesante, pero a la vez es de una quebradera de cabeza, ¿no? Porque eh,
son enfermedades, no son infecciosas, son enfermedades idiopáticas, realmente muchas de ellas no se sabe totalmente por qué suceden. Ya sabemos que la neumonía intersticial usual está muy asociada al tabaquismo, pero así como tal una relación directa no la tenemos, es por estudios epidemiológicos, ¿no? Hay otras neumonías que simplemente son genéticas y todo eso, entonces luego a mí me causaba mucha confusión el hecho de que el término fuera neumonía, porque pues, todos asociamos neumonía, ¿no? Con un proceso infeccioso ahí, pero no, son entidades, es una serie de entidades nosológicas específicas, o sea, son un grupo de enfermedades muy específicas. Cuando ustedes dicen neumonías intersticiales, son como 7 o 8 neumonías específicas que incluyen la intersticial no usual, intersticial usual, la fibrosis pulmonar. Luego, si quieren, revísenlo, digo, eso no es que lo vamos a ver en el examen, eso es para cultura general, para la vida y para neumología y lo que ustedes quieran. Seguramente en neumología lo van a ver con más detalle, pero para que sepan, aunque sea que existen un grupo de 7 o 8 enfermedades que se llaman neumonías intersticiales y que no tienen nada que ver con las neumonías infecciosas, no son entidades específicas de etiología que no está bien determinada todavía, ¿no? En muchos casos puede ser autoinmune, etcétera, ¿no? Entonces, ok, Rogelio, ¿te gustaría, qué más le ves a la radiografía? Vas muy bien, te falta ya muy poquito, la verdad. Pero acuérdate todo lo que tenemos que describir en una radiografía. Pues faltarían los recesos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Ok, ¿los ves o no los ves? Se miran un poco como que borrados, pero supongo que es por la misma afección intersticial difusa. Pero Sí, pues sí se alcanzan a ver, exactamente. entonces. Exactamente, muy bien, sí se alcanzan a ver. Fíjate cómo, a diferencia del otro donde se veía borrado, aquí sí se ve que hay patología en el pulmón que está en este sitio, pero se alcanza a ver la lengüetita de radiolucidez hasta abajo. Muy bien. Adelante. Y de aquí, la línea interpleural, Ok. y esa sí no la alcancé a No se distinguir, distingue tan bien, ¿no? ¿no? Está aquí, mira, pero no se distingue tan bien. Ujú. Ok. Y No pasa nada. de tejidos blandos no encuentro ninguna alteración. Ok. Estructuras óseas, pues tampoco. Y por último, abdomen superior, Ok. que pues se mira normal. La burbuja gástrica está. Sí, se pide normal. Oye, ahora ya terminaste, ya literal es todo. Nada más regrésate un poquito a las estructuras óseas. Recuerda que tienes que, para que no se te vaya nada en las estructuras óseas, tienes que ir siguiendo cada una de las corticales, ver todas las vértebras, ver las articulaciones glenumerales, articulaciones acromioclaviculares. ¿No te llama la atención la articulación acromioclavicular de ambos lados? Como que ya son cambios osteogenerativos. ¿Sí? ¿Qué ves? Como que ya es un paciente mayor, ¿no? Podría ser, es muy probable. Digo, un paciente joven también puede tener cambios osteogenerativos, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, o deportes de alto impacto, pacientes que sufrieron algún accidente, todo eso y que que quedaron contracturados y se estuvieron moviendo de una manera anómala por un tiempo prolongado, también pueden tener cambios degenerativos, ¿no? Habitualmente en un paciente joven los vamos a ver más localizados, no van a ser que las vértebras tienen cambios degenerativos, que la articulación glenumeral. No, van a ser más en un sitio específico, pero bueno, este paciente se ve ya grande, ¿no? ¿Por qué? Porque además vean la piel, como que ya le cuelga, ¿no? Es muy característico ver estos sitios como de radiolucidez, que son pliegues cutáneos que se hacen porque la piel ya le cuelga mucho, ¿no? Y pues en este caso son cambios degenerativos. Ahora, en base a todo esto, ¿cuál sería tu conclusión, impresión diagnóstica?
sería una enfermedad intersticial. Exacto. Ujú. Puedes mencionar también los cambios degenerativos, ¿no? Pero muy bien, enfermedad intersticial. Con eso ya estás definiendo muchísimo tu dirección diagnóstica, ¿no? Porque acuérdense que ustedes están haciendo el estudio de imagen ya con una sospecha diagnóstica. Ustedes lo exploraron físicamente, auscultaron, le tomaron laboratorios, le hicieron una historia clínica muy detallada a su paciente. Entonces ustedes ya tienen una sospecha clínica de qué es lo que le puede estar pasando. Y la imagen, si ustedes vieran, por ejemplo, una radiopacidad apical, pues no es lo mismo que van a pensar que si dicen, ¿sabes qué? Tiene una consolidación, tiene ocupación alveolar, a que tiene una enfermedad intersticial, ¿no? Ahora ya con eso es más que suficiente para ahorita el nivel que en el que están. Ahora, si fueran residentes de radiología, yo les diría, oye, ¿y qué te parece dentro de las enfermedades intersticiales? Pues ahí sí ya me diría probablemente el residente, ¿sabes qué? Porque el patrón en panal de abejas parece ser más hacia las bases, parece ser, es una enfermedad intersticial con un patrón de panalización que significa fibrosis y que tiene un gradiente que es mayor en las bases, entonces podrían pensar en fibrosis pulmonar, ¿no? Pero muy, muy bien, Rogelio. La verdad es que ya estás listo para pasar al R2 de radiología. Muy bien, tu descripción y todo estuvo muy bien, ¿ok? Si se fijan, nada más hay que recordar y hacer el ejercicio y ver. Primero, estudio, nombre completo, técnica que sea la adecuada y después hacer el análisis. Y un cuarto paso sería dar una impresión diagnóstica. En este caso, con que nosotros digamos que es una enfermedad intersticial, es una bastante buena dirección diagnóstica, ¿ok? Muy, muy bien. Y que no se les olvide ver los hallazgos adicionales siempre, ¿no? Revisen toda la radiografía de manera completa. Entonces, vean la diferencia con un patrón pulmonar normal, en el cual, pues, sí, aquí fíjense cómo sí estamos viendo el receso costodiafragmático, pero vean la distancia que nosotros tenemos y la radiopacidad cambian, ¿no? Pero en este caso, derrame no hay, simplemente el parénquima pulmonar del receso está afectado, ¿no? Vean también la diferencia con una articulación acromioclavicular normal, con esta que está reducido el espacio, está incrementada la densidad de la cortical, está incrementada la densidad de los tejidos blandos adyacentes. Esto es una articulación acromioclavicular normal, ¿no? Hasta podrían pensar que está ahí un poquito chueca, pero pues a lo mejor la imagen está un poquito chueca, ¿no? Y vean el patrón reticular, compárenlo con un patrón normal, ¿no? Que ustedes pudieran pensar, oye, esto no tiene micronódulos, vean lo que realmente es tener una afección intersticial y llegar a tener micronódulos, ¿no? Comparado con este. Y este, pues, si ustedes ven, este nodulito, aquí sí es nodulito, aquí está su amiguito, aquí sí es nodulito, aquí está su amiguito. Todos tienen ahí su amiguito, ¿no? Entonces, pueden hacer la comparación y tener la imagen en su cabeza de una radiografía normal y una con patología, ¿no? Entonces, ahora vean esta imagen. Vean cómo tenemos una zona de incremento de la silueta cardíaca. Tenemos afección pulmonar que podríamos caracterizar probablemente como mixta, ¿no? Esta no la podríamos catalogar como enfermedad intersticial. Tenemos zonas de ocupación alveolar en este sitio, tenemos zonas de ocupación alveolar aquí, en este sitio, ¿no? Entonces, tenemos también prominencia. El mediastino está ensanchado, para empezar, ¿no? Entonces, ya con esto ustedes van haciendo alguna sospecha diagnóstica. Corazón grande, zonas de ocupación alveolar. ¿Cómo les parece la vasculatura? Si ustedes trazan una línea a la mitad del tórax y ven los vasos por arriba y por abajo, pues están prominentes, ¿no? Fíjense este vaso que va hacia arriba, que quedaría sobre la mitad superior del tórax. Vean cómo queda mucho más prominente que los vasos que estamos viendo hacia la porción inferior. Entonces, en este paciente estamos sospechando que el origen de eso es datos de sobrecarga hídrica, de congestión vascular. Entonces, incluyendo que el corazón está grande y que tenemos zonas de ocupación alveolar
y que tenemos mucha prominencia iliar, pues obviamente hay que pensar en una patología cardíaca, ya sea insuficiencia cardíaca, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, vamos a ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos varias patologías dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo más frecuente es el enfisema pulmonar. Todos hemos visto la destrucción que puede llegar a causar un enfisema, ¿no? Se destruye el parénquima pulmonar y se generan bulas gigantes que pueden coalescer y generar zonas de sin parénquima pulmonar, básicamente ya, ¿no? La bronquitis crónica, en la cual pues vamos a estar teniendo zonas de obstrucción y ya sea por taponamiento mucoso o por disminución del calibre del bronquio, precisamente en respuesta a un estímulo nocivo. Asma bronquial, digo, también todo el mundo más o menos está familiarizado. Bronquiectasias, que ya hemos visto que puede ser resultado de retracción parenquimatosa adyacente. Ya sabemos que cuando un tejido se daña, genera fibrosis. Y ¿alguien sabe qué es la fibrosis, por cierto? Porque les he estado mencionando mucho fibrosis y no sé si estemos en la misma sintonía. ¿Alguien entiende la fibrosis? Como que se la puede explicar al resto de sus compañeros. Sí, adelante, Mayela. Tengo entendido que es como el depósito de tejido conectivo cuando, o sea, consecuente a una reacción, o sea, como que pasó algo en el pulmón, o sea, se dañó y es una reacción adversa que va a pasar, o sea, se deposita tejido conectivo, se supone que para reparación, pero pues el pulmón pierde su capacidad en esa partecita donde hay fibrosis. Mira, tienes un muy buen concepto, excepto que primero no nada más es en el pulmón, es en todo el cuerpo, ¿ok? Pero sí estás en lo correcto, muy bien. Es un intento de reparación de un daño a un órgano, pero no se repara con el tejido de ese sitio, sino que, como bien dijiste, se repara con tejido fibroso, ¿no? Con colágeno, lo que ustedes quieran. Entonces, pero no es tejido propio de ese órgano, ¿ok? Muy bien, Mayela. Ahora, esto puede suceder. Son como cicatrices, ¿no? O sea, por Sí. así decirlo. De hecho, cuando ustedes tienen una cicatriz en la piel, básicamente es lo que está sucediendo, ¿no? Se produce fibrosis en el sitio y como el razonamiento de la naturaleza, o sea, si ustedes quisieran pensar por qué está poniendo un tejido que no es, o sea, no se supone que el cuerpo humano es así una cosa bien increíble. Precisamente como el razonamiento de la naturaleza es que en ese sitio se produjo un daño. Entonces, por ejemplo, la piel, ¿no? Si ustedes se dañan la piel, es un sitio que dicen probablemente es un sitio vulnerable que se pueda volver a dañar. Entonces, la fibrosis es mucho más difícil de volver a romper que la piel o el tejido normal en ese sitio. Ese es como el razonamiento, si le quieren encontrar una explicación a la naturaleza de por qué hace eso, ya no se les va a olvidar que no se repara con el tejido normal en ese sitio. Y como bien dice la piel, también la cicatrización de la piel es algo muy similar, es como una cicatriz, precisamente. Entonces, cuando ustedes tienen fibrosis, se está produciendo una cicatrización anómalo, si lo quieren ver así, porque pues no se está depositando el tejido que normalmente tenemos en ese sitio, y cambia las propiedades tanto elásticas como de funcionamiento de ese tejido, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer el cuerpo humano es hacerlo más resistente ante una futura agresión. Cuando ustedes se rompen un hueso, por ejemplo, han visto que se forma un callo óseo. ¿Por qué no se forma otra vez la cortical así delgadita, bonita, íntegra? Precisamente este callo óseo está haciendo una compensación, está formando una hiperostosis, está formando más hueso del que normalmente debería de formar para tratar de fortalecer ese sitio, esa región ósea. Cuando ustedes tienen una buena cicatrización y una buena formación de callo óseo, ya
a mucho tiempo y que no tienen ustedes alguna patología como osteoporosis, o sea, que fue una fractura por traumatismo, por así decirlo, que no es una fractura patológica. Fractura patológica se entiende que tuvieron algún tumor ahí o que tienen, o sea, no, que es una fractura por traumatismo. En ese mismo sitio es muy poco probable que se vuelvan a fracturar el hueso, ¿no? Se pueden volver a fracturar el mismo hueso, pero no en ese mismo sitio, ¿no? Porque queda un callo óseo precisamente muy grueso para que ya no se pueda, porque el cuerpo lo está identificando como un sitio vulnerable, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo lo que sucede también en pulmón, lo que sucede en cualquier otro sitio. El problema es que el pulmón o el hígado, por ejemplo, pues tienen una función de intercambio muy importante orgánico, ¿no? Y metabólica es muy importante como el hígado, por ejemplo. Entonces, pues obviamente nos está dando en la torre en el hueso, probablemente pues no nos afecte tanto, al contrario, ¿no? Pues hasta queda más fuerte el hueso en ese sitio, pero en órganos como el hígado o como el pulmón, pues evidentemente sí nos está dando un poquito en la torre ahí porque pues es menos espacio de intercambio gaseoso, menos espacio de metabólico en el hígado, lo que ustedes quieran, ¿no? En el páncreas. Entonces, básicamente a eso equivale la fibrosis, ¿no? Para que de aquí en adelante siempre tengan un concepto, entiendan qué es lo que está sucediendo fisiológicamente, fisiopatológicamente, ¿no? Porque es patológico. Sí, adelante, Mayela. Yo tengo una duda. Sí, sí, sí. En los pacientes con COVID que generan fibrosis, Muy como bien. se les tiene que hacer como un trasplante a fuerzas o si pueden llegar a sobrevivir o depende de la fibrosis que tengan. Muy bien, Mayela. Me imagino que, espero que lo hayas leído y que no sea porque algún familiar tuyo haya tenido fibrosis, ¿no? Pero precisamente un proceso infeccioso tan severo como pudo haber sido una infección por COVID, porque recuerden que no a todo mundo le pega igual, ¿no? Entonces, les voy a enseñar algo de COVID porque es algo con lo que ya vamos a tener que aprender a vivir y ahorita, a pesar de que pues yo sí empiezo a ver ya indicios en el mundo de que probablemente ya pasamos lo peor de la pandemia, ¿no? Ya de aquí en adelante vamos a tener todavía algunos repuntes y lo que ustedes quieran, pero básicamente va a ser recuperación. Pero aún así, lo que sí vamos a estar viendo ya mucho es las secuelas del COVID. Muchos pacientes padecieron COVID, muchos lograron recuperarse de un COVID severo y como dice su compañera, gran parte de estos van a quedar con fibrosis pulmonar. Ahora, la pregunta de ella es, primero vamos a ver todo proceso infeccioso agresivo o de lo que ustedes quieran, autoinmune, lo que ustedes quieran, porque por ejemplo, la fibrosis quística no es infeccioso, ¿no? Las bronquiectasias no necesariamente tienen que ser resultado de un proceso infeccioso. Todo esto genera fibrosis, ¿ok? Todo proceso que haya tenido un daño importante del pulmón va a generar fibrosis. Lo ideal es ¿por qué nosotros siempre queremos prevenir que una enfermedad se desborde a lo que el cuerpo puede manejar? Porque generalmente cuando el daño no es muy grande, no se produce fibrosis, ¿ok? Cuando el daño es menor, el cuerpo logra reparar sin producir fibrosis. Cuando el daño es muy grande, obviamente ya caemos en fibrosis y es lo que queremos prevenir ahora. Estos pacientes que ustedes vieron en la televisión con COVID, que terminaron intubados en terapia intensiva, que tenían el pulmón así de que todo blanco, estaba todo totalmente radiopaco, hiperdenso en la tomografía, radiopaco en la radiografía, obviamente generan una fibrosis muy, muy importante. Y ahorita lo que más estamos viendo, más que COVID ya, es pacientes que llegan, que no pueden respirar, que están teniendo mucha dificultad respiratoria, a pesar de que ya no tienen COVID, siguen saturando de que 88, 87, no les pueden subir la saturación de eso, les hacemos una tomografía y tienen un patrón de fibrosis muy severo, ¿no? Entonces, sí, el COVID genera mucha fibrosis, sobre todo cuando fue un caso grave de COVID. Si ustedes tuvieron alguno de ustedes, quiero pensar que ya les dio COVID y su COVID fue leve, seguramente, sobre todo si
mantuvieron medidas de distancia y se vacunaron y a lo mejor de todos modos les terminó dando un COVID leve, pues no van a generar fibrosis en esa situación. Pero un paciente que si tuvo un COVID grave sí la va a generar. Trasplante pulmonar, la verdad es que, miren, empezando por el hecho de que el trasplante pulmonar no es como el trasplante de hígado, ¿no? Que es algo ya muy bien establecido, que se hace en muchos sitios, que tiene unas tasas de éxito bastante importantes. No es el caso del trasplante pulmonar, es un trasplante mucho más complejo, más difícil. No hay tantos centros que realicen el trasplante pulmonar, no se hacen tantos trasplantes pulmonares anualmente como se hacen hepáticos. Por ejemplo, yo hice la residencia en nutrición, es el hospital de América Latina que más trasplantes hepáticos hacen, entonces ellos tienen una experiencia en trasplante hepático que no se pueden imaginar. O sea, la tasa de éxito es altísima porque ya generaron una experiencia muy alta, pero generar experiencia en un trasplante pulmonar, difícil. Entonces, piensen en el trasplante pulmonar con mucha reserva. No es todavía un tratamiento realmente que puedan considerar ni de primera línea ni de una buena disponibilidad para el tratamiento de estas patologías. Ahora, ¿se hace? Sí se hace. ¿Cuándo dirían que le harían un trasplante pulmonar a un paciente que hizo fibrosis? O sea, contestando la pregunta específica por COVID, es una decisión muy individual en cada paciente, ¿ok? No tienen que ver la saturación, tienen que ver el pronóstico de vida del paciente, tienen que ver la capacidad vital del paciente. La capacidad vital es algo que se tiene que evaluar sí o sí, aunque el paciente, aunque no sea un trasplante pulmonar, ¿no? O sea, es un paciente con poca reserva funcional y de capacidad vital, evidentemente no tiene que entrar a cirugía porque se va a morir en la plancha, ¿no? Y es algo que tenemos que evitar siempre. ¿Por qué? Porque pues no tiene sentido estar gastando recursos de un proceso quirúrgico de un paciente que, y ustedes dicen, no, pero hay que hacer todo el esfuerzo, sí, pero ya se tienen escalas y ya se sabe que ciertos pacientes se puede saber que no van a aguantar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, es una decisión individual muy compleja, no es sencillo eso, y sobre todo tiene que ver con la expectativa de vida y el daño pulmonar con el que haya quedado, ¿no? Realmente que yo sepa que estén ahorita haciendo una campaña masiva de trasplante pulmonar para pacientes con secuelas de COVID, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se cuiden porque muchos de esos pacientes van a quedar con secuelas y realmente es que pues no se les va a hacer trasplante pulmonar, simplemente van a tener que vivir con la secuela. ¿Qué significa esto? Un poquito restringido sobre todo a actividades físicas extenuantes. O sea, muchos de esos pacientes pueden hacer su vida normal, simplemente no van a poder correr, por ejemplo, porque al momento de correr la capacidad vital pulmonar no les va a alcanzar y les va a bajar la saturación muchísimo, pero mientras estén sentados en la computadora o viendo la tele, pues no van a tener mayor problema, ¿no? A lo mejor van a requerir en ciertas ocasiones utilizar puntas nasales con oxígeno y puede que ese sea el daño. Puede que eventualmente con rehabilitación logren incrementar la capacidad vital pulmonar en base al pulmón sano que les quedó. Entonces, a lo mejor si ya tiene todavía una buena expectativa de vida, ya le dieron rehabilitación, no mejora con la rehabilitación, sigue siendo dependiente de puntas de oxígeno y todo, pues ya se puede valorar la posibilidad de un trasplante pulmonar. Además, una vez que ya se decidió que se le va a hacer el trasplante pulmonar, hay que ver que haya algún donador compatible, ¿no? Entonces, como les digo, el trasplante pulmonar hoy en día no es algo tan difundido y tan sencillo, ¿ok? Pero sí, los pacientes con COVID hacen mucha fibrosis pulmonar para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, la fibrosis, ya habiendo entendido qué es la fibrosis, sabemos que al tener estas zonas de cicatrización anómala y retracción del parénquima pulmonar, nos pueden hacer retracción de los espacios aéreos y de los bronquios. Y al dilatar el bronquio, pues esto se le llama bronquiectasis. Y pues la fibrosis quística, que ya sabemos que es una enfermedad congénita, ¿no? Que es una deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Todos ustedes deben de estar más familiarizados con la fisiopatología que yo, porque pues es más de ciencias básicas eso, ¿no?
Entonces, datos que vamos a ver comunes en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aumento de la radiolucidez pulmonar, ensanchamiento de los diámetros torácicos, horizontalización de las costillas, ensanchamiento de los espacios intercostales, aplanamiento de los semidiafragmas y corazón verticalizado. ¿A qué les suena todas estas hallazgos? O sea, ¿qué les hace pensar que está sucediendo en el pulmón? Piensen, se está incrementando el espacio entre una costilla y otra. Que se está acumulando el aire dentro de los bronquios. Exactamente, muy bien. Se está acumulando, que no puede salir el aire, por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, ya no se les va a olvidar los hallazgos que ustedes pueden encontrar. Razonen siempre todo, ¿no? Entonces, por eso siempre les decía en las primeras clases, es mejor que ustedes entiendan las cosas básicas a que se estén aprendiendo. O sea, obviamente lo van a leer, pero se les va a quedar muy fácilmente porque se les va a hacer muy lógico lo que están viendo. Entonces, si se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si de manera crónica no está pudiendo expulsar bien el aire el paciente, quiere decir que cada vez se van a ir expandiendo más como los pulmones, por así decirlo, ¿no? Entonces, si se expanden más, aumenta la radiolucidez, hay más aire. Así de sencillo, ¿no? Si se expande, pues obviamente se va a ensanchar el diámetro del tórax. Las costillas, que normalmente son curvas, al estar distendidas en el tórax, pues se van a ver más horizontales. Va a haber más espacio entre una costilla y otra. Los semidiafragmas, que normalmente tienen una curvatura superior, al estar ensanchándose el parénquima pulmonar, pues los van a aplastar hacia abajo. Y eso es algo muy característico. Van a ver cómo las imágenes de la radiografía se ven con los diafragmas aplastados y el corazón se va a verticalizar, porque en vez de estar reposando sobre el diafragma, pues los pulmones se expandieron y jalaron el corazón hacia arriba y pues todo se ve como más verticalizado. Tiene su lógica, ¿no? Entonces, dentro de estas hallazgos, cosas más finas que tienen mucho que ver con esto que estamos viendo es que vamos a ver el espacio retroesternal aumentado. Todos los espacios se van a estar viendo de una manera más amplia, ¿no? Incluyendo el espacio intercostal, y esto incluye el espacio retroesternal, ¿ok? ¿Se acuerdan del espacio radiolúcido retroesternal? Esto es una de las patologías, así como lo podemos ver obliterado y nos puede sugerir a lo mejor alguna de las 4 Ts. ¿Alguien me recuerda las patologías del mediastino anterior? ¿Se acuerdan de las 4 Ts? Se las había mencionado. Me acuerdo de terrible linfoma. Exacto, muy bien. Excelente. Teratoma, teratoma, tuberculosis y el terrible linfoma que mencionaba. Exacto, muy bien. Felicidades a las dos. Terrible linfoma, que es como para que quede con las 4 Ts, ¿no? Porque si no, no quedaban las 4 Ts. Teratoma, timoma y tuberculosis, ¿no? Y acaban de ver un ejemplo de tuberculosis afectando el espacio radiolúcido, ¿no? Digo, cualquier proceso infeccioso, ¿no? La tuberculosis también se refiere al hecho de que como genera muchas adenopatías, adenomegalias más que adenopatías, ¿no? Es un concepto ahí medio fino, pero adenomegalia es todo crecimiento de un ganglio, que puede ser por cáncer, por infección y lo que ustedes quieran, pero cuando dicen adenopatía generalmente se refieren a que se alteró la morfología del ganglio. La infección hace que crezcan los ganglios, pero no altera su morfología. Entonces, generalmente cuando dicen adenopatía se refieren a secundario a un proceso neoplásico, ¿ok? Es una distinción fina, pero pues bueno, sí, ustedes ya saben que adenomegalia son todas, adenopatía es más específico de que como perdió su morfología puede sugerir neoplasia, ¿ok? Entonces, prominencia de la vasculatura iliar, pues es obvio, ¿no? Porque al estar más radiolúcido todo el pulmón, se notan más los vasos. No es que estén prominentes como tal, sino que nos está dando un efecto de que se notan mejor, ¿no? Atenuación de la vasculatura periférica, pues al dilatarse los espacios, los vasos ya tan chiquitos los comprime un poquito más
y se ven menos, ¿no? Infiltrados de tipo intersticial, esto puede ser precisamente por la destrucción que hay del parénquima pulmonar, se engruesa el intersticio y puede llegar a ver infiltrado al tener mayor espacio dentro del intersticio, ¿no? Y presencia de bulas. Las bulas son zonas de destrucción del parénquima sin pared o con una pared muy, muy fina, ¿ok? Entonces van a ver, vamos a ver la imagen, simplemente van a ver una zona radiolúcida redonda con una pared muy, muy fina, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Son las 9:01. Nada más para que se vayan con la imagen de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se acuerdan lo que les decía del aplanamiento de los semidiafragmas? Ven como en este caso se ven más, no se ve tanto la curvita. Aquí todavía se alcanza a ver algo, pero ven al derecho cómo se ve plano totalmente. Y lo que les decía del incremento de los espacios intercostales. Y todo esto, como bien decía su compañero, es porque no se está pudiendo expulsar adecuadamente el aire de los pulmones, ¿no? Por la razón que ustedes quieran, varias de las cuales se las puse aquí, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, bronquitis, que ya sabemos que podemos tener taponamientos mucosos, pues obviamente el aire no se está evacuando de manera adecuada y eventualmente, ¿qué pasa cuando no estamos evacuando correctamente el aire? Tenemos dilatación del espacio aéreo porque el aire sigue llegando a lo mejor por otros sitios. Se dilata el espacio aéreo y es lo que va haciendo que se generen bulas y este crecimiento y ensanchamiento de los espacios aéreos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, creo que todo está claro, doctor. Muy bien. Excelente. Entonces, si no es así, nos vemos el lunes. ¿Ok?